La información llegó un martes por la mañana a través de una llamada que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en la guerra interna del CJNG. El Alacrán, comandante de una célula de 40 sicarios que operaba en la frontera entre Jalisco y Michoacán, recibió el reporte de uno de sus halcones más confiables. «Jefe, tengo información que le va a interesar», dijo el cabrito desde el otro lado de la línea. Los vampiros tienen un cargamento grande escondido en las montañas de Coalcomán. El Alacrán se incorporó inmediatamente en su silla. Los vampiros eran el grupo élite que reportaba directamente al Mencho, responsables de eliminar traidores internos y ejecutar operaciones especiales. Cualquier información sobre sus actividades era oro puro en el complejo mundo de alianzas y rivalidades dentro del CJNG. ¿Qué tipo de cargamento? Según mi contacto, son 500 kilogramos de fentanilo puro que van a mover hacia Estados Unidos. Valor de $50 millones en mercado americano. El Alacrán hizo cálculos mentales rápidamente. Su célula había estado bajo presión económica durante meses. Los territorios que controlaban generaban buenos ingresos por extorsión y narcomenudeo. Pero nada comparable a las ganancias que podría generar apoderarse de un cargamento de esa magnitud. ¿Dónde exactamente? Rancho abandonado a 15 kilómetros de Coalcomán. Mis fuentes dicen que solo hay 10 vampiros cuidando la mercancía, porque no esperan problemas de otros grupos del CJNG. Era información que sonaba demasiado buena para ser verdad, pero el cabrito había demostrado confiabilidad. Durante 3 años trabajando como informante. Sus reportes anteriores habían sido precisos, permitiendo a la célula del Alacrán interceptar varios cargamentos menores de carteles rivales. ¿Cuándo van a mover la mercancía? Mañana por la noche van a llevarla a Manzanillo para embarcarla hacia California. El Alacrán sabía que tenía una ventana de oportunidad muy estrecha. Si la información era correcta, su célula podría golpear a los vampiros cuando tuvieran defensas mínimas, apoderarse del fentanilo y venderlo directamente a compradores americanos sin tener que compartir ganancias con la estructura central del CJNG. Era una operación de alto riesgo, pero con una recompensa que podría asegurar la independencia económica de su grupo durante años. ¿Qué tan segura es tu fuente? Completamente segura, jefe. Mi contacto es un halcón que trabaja para los vampiros. Me debe un favor porque lo ayudé cuando tuvo problemas familiares. El Alacrán decidió tomar la oportunidad. Durante la tarde convocó a una reunión con sus 5 lugartenientes más confiables en una casa de seguridad, ubicada en las afueras de Apatzingán. Compás, les dijo mientras desplegaba un mapa de la región, tenemos la oportunidad de dar un golpe que va a cambiar nuestro futuro. Les explicó la información sobre el cargamento de fentanilo, la ubicación del rancho, el número estimado de guardias y el valor económico de la operación. ¿Estás seguro de que es información confiable? Preguntó el Toro, su lugarteniente más experimentado. El cabrito nunca me ha fallado. Sus reportes anteriores fueron exactos. Pero atacar directamente a los vampiros nos va a crear problemas enormes con el Mencho. No, si lo hacemos bien. Oficialmente va a parecer robo de un cartel rival. Los vampiros no van a poder reportar que perdieron un cargamento por negligencia sin quedar mal con el patrón. Era una lógica que tenía sentido en el mundo del narco, donde las apariencias y reputaciones eran tan importantes como los resultados reales. El Venado, especialista en logística, preguntó sobre los detalles operativos. ¿Cuántos hombres vamos a necesitar? Todos los 40. Quiero superioridad numérica absoluta para minimizar riesgos. Y el armamento, AK-47, granadas, lanzacohetes. Vamos preparados para la guerra si es necesario. El Jaguar, comandante de escuadrón más joven, expresó la preocupación que varios de los lugartenientes compartían. Jefe, no es extraño que los vampiros tengan un cargamento tan valioso. ¿Con tan poca protección? Es exactamente por eso que es una buena oportunidad, respondió el Alacrán. Ellos no esperan problemas de grupos internos del CJNG. Su arrogancia va a ser su perdición. Durante las siguientes horas planificaron cada detalle de la operación, rutas de aproximación al rancho, posiciones de asalto, distribución de armamento, protocolos de comunicación.
Estrategias de extracción una vez completada la misión. El oso, especialista en vehículos, organizó el transporte. Vamos en 8 camionetas, 4 por la carretera principal, 4 por caminos secundarios. Si hay problemas con una ruta, la otra puede completar la misión. El lobo, encargado de inteligencia, estableció el protocolo de comunicaciones, radios en frecuencia encriptada, códigos para situaciones de emergencia, puntos de reagrupamiento si la operación se complicaba. La confianza del grupo creció mientras desarrollaban el plan detallado. Eran sicarios experimentados, que habían ejecutado docenas de operaciones similares contra carteles rivales. La única diferencia era que esta vez atacarían a un grupo del mismo CJNG, pero eso no cambiaba las tácticas básicas. ¿Cuándo salimos?, preguntó el toro. Mañana a las 6 de la tarde. Llegamos al rancho cuando esté oscureciendo. Atacamos cuando tengan visibilidad limitada. Esa noche el alacrán no pudo dormir. Repasaba mentalmente cada aspecto del plan, considerando contingencias, imaginando cómo sería distribuir $50 millones entre su gente. Con esa cantidad, cada uno de sus 40 sicarios podría recibir una bonificación de $100.000. Era dinero suficiente para que muchos consideraran retirarse del narco, comprar negocios legítimos, establecer a sus familias en lugares seguros. Al día siguiente, el alacrán recibió la llamada de confirmación del cabrito. Todo sigue según lo planeado, jefe. Los vampiros llegaron al rancho esta mañana con el cargamento. Son exactamente 10. Como reporté ayer. Armamento AK-47 estándar, nada pesado. No esperan problemas. Perfecto. Esta noche terminamos este asunto. Por la tarde, los 40 sicarios de la célula del alacrán se reunieron en el punto de partida establecido, una bodega abandonada a 30 kilómetros de Coalcomán. Era un despliegue impresionante de poder de fuego, hombres experimentados, armamento pesado, vehículos blindados. Artesanalmente. El alacrán inspeccionó a su gente con orgullo. Había reclutado y entrenado a cada uno de esos hombres personalmente. Conocía sus historias, sus familias, sus motivaciones para estar en el narco. Martillo, veterano de 45 años, había comenzado en el crimen para pagar el tratamiento médico de su esposa enferma de cáncer. Después de que ella murió, continuó en el negocio porque era lo único que sabía hacer. El gato, especialista en demoliciones, había sido soldado del ejército antes de desertar para ganar dinero real, protegiendo a su familia extendida de 12 personas que dependían económicamente de él. El cuervo, tirador de precisión, había crecido en la pobreza extrema y veía al narco como la única manera de escapar del destino de trabajar en maquiladoras por salarios de miseria. Cada uno tenía una historia personal que explicaba su presencia en el mundo criminal, pero todos compartían la lealtad al alacrán y la ambición de mejorar su situación económica. «Compás», les dijo el alacrán mientras verificaban el armamento final. «Esta noche vamos a hacer historia. Vamos a demostrar que nuestra célula puede competir con cualquier grupo del CJNG». Los 40 hombres rugieron su aprobación. Estaban listos para la operación que creían que cambiaría sus vidas para mejor. «Recuerden las reglas», continuó el alacrán. «Eliminamos a todos los vampiros. Nos apoderamos del cargamento, salimos rápido hacia el punto de extracción. Sin prisioneros, sin testigos, sin errores. 8 camionetas salieron hacia el rancho, donde esperaban encontrar 10 vampiros desprevenidos custodiando $50 millones en fentanilo. Lo que no sabían era que cada detalle de su plan había sido comunicado a los vampiros desde el momento en que el cabrito había hecho la primera llamada con la información sobre el cargamento. El cabrito no era un informante confiable que trabajaba para el alacrán. Era un agente doble que reportaba directamente al vampiro líder de los vampiros. La información sobre el cargamento de fentanilo era completamente falsa. El rancho abandonado no contenía drogas de ningún tipo. En su lugar, contenía una emboscada cuidadosamente planificada que había sido diseñada específicamente para eliminar a la célula completa del alacrán.
Los 40 sicarios viajaban hacia su propia ejecución, convencidos de que iban hacia el golpe económico más grande de sus carreras criminales. La trampa había sido tendida perfectamente y estaba a punto de cerrarse sobre ellos con precisión mortal. El convoy de 8 camionetas avanzaba por la carretera serrana hacia Coalcomán, mientras el vampiro recibía reportes en tiempo real desde el centro de comando que había establecido en una casa de seguridad a 5 kilómetros del rancho abandonado. Objetivo en movimiento. 40 sicarios confirmados, distribuidos en 8 vehículos, reportaba el halcón, posicionado en la carretera principal. ETA al punto de emboscada, 45 minutos. El vampiro había pasado las últimas 72 horas preparando la operación más compleja de su carrera. No se trataba solo de eliminar una célula rebelde, sino de hacerlo de manera que enviara un mensaje claro a otros comandantes del CJNG que pudieran estar considerando acciones similares. Confirmado, todos los equipos en posición, respondía por radio encriptada. La emboscada había sido diseñada con precisión militar. El vampiro había distribuido a 60 de sus mejores sicarios en posiciones estratégicas alrededor del rancho abandonado, creando una zona de muerte de la cual sería imposible escapar una vez que los objetivos entraran al perímetro establecido. Equipo Alfa, confirmen líneas de fuego sobre accesos principales. Alfa confirmado. Tenemos cobertura completa de entrada norte y oeste. Equipo Bravo, reporte de posiciones en barrancos laterales. Bravo en posición, cubriendo flancos este y sur. Imposible escape por esas rutas. Equipo Charlie, confirmen preparación de artillería. Charlie listo. Morteros y lanzagranadas posicionados para saturar área objetivo en cuanto inicie el fuego. Era un despliegue de poder que superaba las capacidades de muchos ejércitos regulares. Los vampiros tenían acceso a armamento militar avanzado, sistemas de comunicación profesionales y un entrenamiento que rivalizaba con fuerzas especiales gubernamentales. En la camioneta. Líder del convoy, el alacrán revisaba el mapa del área mientras se acercaban al objetivo. Sus 5 lugartenientes permanecían alertas, pero confiados en que la información del cabrito era precisa. ¿Cuánto falta?, preguntó el toro. 15 minutos, respondió el alacrán consultando el GPS. Recuerden, cuando lleguemos al rancho, equipos 1 y 2 aseguran el perímetro. Equipos 3 y 4 asaltan el edificio principal. Equipos 5 y 6 se encargan de los vehículos de escape. ¿Y si hay una resistencia mayor de la esperada?, preguntó el jaguar. Entonces usamos granadas y lo resolvemos rápido. No podemos permitir que los vampiros pidan refuerzos. Lo que el alacrán no sabía era que los refuerzos ya estaban posicionados, esperando a que su convoy entrara en la zona de muerte cuidadosamente preparada. El vampiro había elegido el rancho abandonado específicamente por sus características tácticamente ideales para una emboscada. Estaba ubicado en un valle, rodeado por colinas que ofrecían posiciones dominantes para los tiradores. Tenía solo 2 accesos vehiculares, ambos fácilmente controlables. La vegetación circundante proporcionaba cobertura perfecta para los sicarios emboscados. Atención todos los equipos, comunicó el vampiro. Objetivos a 5 minutos del perímetro. Mantengan disciplina de fuego hasta mi orden directa. Los 60 vampiros posicionados en la emboscada eran veteranos seleccionados específicamente para esta operación. Cada uno tenía experiencia en eliminar traidores internos, conocía los protocolos para operaciones de alta precisión y había demostrado lealtad absoluta durante años de servicio. El halcón, tirador de precisión con un rifle Barrett 50, estaba posicionado en una colina con vista dominante del rancho. Tengo visual clara del área objetivo. Puedo eliminar a los conductores de las primeras camionetas en cuanto entren. Negativo, halcón. Esperamos que todos entren al perímetro antes de iniciar el fuego. El búho, especialista en demoliciones, había minado los accesos de escape con explosivos caseros fabricados con fertilizante agrícola y combustible diésel. Cargas listas para activar. Cuando inicie el fuego, quedarán completamente atrapados. El cóndor,
comandante de morteros, tenía calculadas las coordenadas exactas para saturar el área del rancho. Con fuego indirecto. Primeros impactos caerán 30 segundos después de iniciado el contacto. Era una coordinación que requería años de trabajo conjunto y confianza absoluta entre todos los participantes. Las primeras camionetas del convoy del Alacrán aparecieron en el acceso norte del rancho. El vampiro las observaba a través de binoculares desde su posición de mando. Visual confirmado de objetivos, comunicó a sus equipos. 8 vehículos, aproximadamente 40 sicarios, como esperábamos. Las camionetas avanzaron lentamente hacia el rancho, con los sicarios vigilando las ventanas en busca de signos de resistencia. Todo parecía normal, el edificio principal en ruinas, vehículos abandonados oxidándose bajo el sol del atardecer, un silencio completo que sugería ausencia de actividad humana. No veo vampiros, reportó el Toro por radio al Alacrán. Tal vez ya movieron el cargamento o están escondidos esperando a que nos acerquemos, respondió él. Alacrán. Mantengan la alerta máxima. Las 8 camionetas entraron completamente al perímetro del rancho y se detuvieron en formación semicircular, frente al edificio principal. Era exactamente la posición que el vampiro había anticipado que tomarían. Todos los objetivos dentro del perímetro, reportó a sus equipos. Prepárense para iniciar fuego en mi marca. Los 40 sicarios del Alacrán bajaron de sus vehículos con las armas listas, distribuyéndose tácticamente alrededor del rancho. Eran profesionales experimentados que tomaban precauciones apropiadas, pero no podían detectar una emboscada tan cuidadosamente camuflada. Equipo 1, aseguren el edificio principal, ordenó el Alacrán. Equipo 2, revisen las estructuras laterales. Equipo 3, mantengan vigilancia del perímetro. 12 sicarios avanzaron hacia el edificio principal, mientras el resto proporcionaba cobertura desde posiciones alrededor de las camionetas. El vampiro esperó hasta que los objetivos estuvieron completamente distribuidos y separados de sus vehículos. Era el momento óptimo para maximizar bajas y minimizar posibilidades de escape. Atención todos los equipos, comunicó con una voz calmada que contrastaba con la violencia que estaba a punto de desatar. Inicien fuego. Ahora. La emboscada comenzó con la precisión de un reloj suizo. Los primeros disparos vinieron de los tiradores posicionados en las colinas, eliminando a los sicarios que habían quedado más expuestos alrededor de las camionetas. Ráfagas de AK-47 y rifles de precisión barrieron el área abierta donde no había cobertura efectiva. Simultáneamente, el búho activó las cargas explosivas en los accesos de escape, bloqueando las rutas que los sobrevivientes podrían usar para huir del área. Los morteros comenzaron a caer 30 segundos después, saturando la zona del rancho con explosiones que destruyeron vehículos y eliminaron cualquier posibilidad de refugio en las estructuras. ¡Emboscada, emboscada!, gritó el Toro por radio mientras buscaba cobertura detrás de una camioneta que comenzaba a arder por el impacto de una granada. Son demasiados, respondió el Jaguar desde una posición donde trataba de organizar la resistencia con 5 de sus hombres. El Alacrán entendió inmediatamente que habían caído en una trampa perfectamente ejecutada. No había cargamento de fentanilo, no había 10 vampiros desprevenidos. Había una emboscada diseñada específicamente para eliminar a su célula completa. Todos a posiciones defensivas, ordenó por radio. Mantengan fuego de cobertura. Pero era demasiado tarde. Los vampiros tenían superioridad numérica, posiciones dominantes y habían planeado cada aspecto de la operación para evitar que los objetivos pudieran establecer una defensa efectiva. En los primeros 5 minutos de fuego, 15 de los 40 sicarios del Alacrán habían sido eliminados. Los sobrevivientes estaban dispersos, sin comunicación coordinada, enfrentando fuego que llegaba desde múltiples direcciones. «No podemos mantener estas posiciones», gritó el martillo mientras arrastraba a un compañero herido hacia un refugio improvisado detrás de un muro de piedra. «Las camionetas están destruidas», reportó el gato. «No tenemos manera de salir de aquí». El Alacrán se dio cuenta de que su célula estaba siendo sistemáticamente eliminada por una
Operación que había sido planificada con cada detalle calculado. La trampa se había cerrado completamente sobre ellos. El fuego cruzado se intensificó durante los siguientes minutos. Mientras los vampiros cerraban metódicamente el cerco alrededor de los sobrevivientes de la célula del alacrán. Era una masacre organizada, ejecutada con precisión militar, que no dejaba espacio para la escape o la resistencia efectiva. «El venado está muerto», gritó el oso por radio mientras arrastraba el cuerpo de su compañero hacia un refugio improvisado detrás de un muro de concreto que se desmoronaba bajo los impactos constantes. «El lobo también cayó», reportó el cuervo desde una posición donde mantenía fuego defensivo con munición que se agotaba rápidamente. El alacrán había perdido a 2 de sus 5 lugartenientes en los primeros minutos de combate. Los sobrevivientes estaban dispersos en pequeños grupos, sin capacidad de coordinar un contraataque efectivo contra un enemigo que los superaba numéricamente y tenía una ventaja táctica absoluta. Desde su posición de mando, el vampiro dirigía la operación con la calma profesional de quien había ejecutado docenas de eliminaciones similares. «Equipo Alfa, concentren fuego en el grupo refugiado detrás del muro este», ordenaba por radio. «Equipo Bravo, flanqueen posición de tiradores en estructuras laterales». El halcón, desde su posición elevada, tenía una vista dominante de todo el campo de batalla. «Confirmo 8 objetivos aún activos en el área central. Puedo eliminar a 3 con tiros limpios». «Proceda, halcón». «Elimine objetivos de oportunidad». Los disparos del rifle de precisión resonaban por el valle regularmente, cada uno representando la muerte de un sicario que había entrado confiadamente al rancho esperando un golpe económico fácil. En una posición defensiva improvisada detrás de los restos de una camioneta destruida, el alacrán trataba desesperadamente de mantener comunicación con sus hombres sobrevivientes. «El toro, reporte de su posición». «Estoy con 4 hombres detrás del establo», respondió su lugarteniente más experimentado. «Pero estamos rodeados. No podemos movernos sin exponernos». «El jaguar, ¿cuál es su situación?» «Tengo 3 hombres heridos y munición limitada», gritó su comandante más joven. «Necesitamos refuerzos o vamos a morir aquí». Pero el alacrán sabía que no habría refuerzos. Su célula operaba independientemente en un territorio aislado y nadie más en el CJNG tenía razón para buscarlos hasta que fallaran en reportarse. «Martillo, ¿puede llegar a alguna de las camionetas que no estén completamente destruidas?» «Negativo, jefe». Todo el estacionamiento está bajo fuego cruzado. Es zona de muerte. El vampiro había diseñado la emboscada específicamente para evitar que los objetivos pudieran alcanzar vehículos funcionales. Incluso las camionetas que no habían sido destruidas por los explosivos estaban posicionadas en áreas donde cualquier intento de acercarse resultaría en muerte inmediata. «Búho, Active segunda fase», ordenó el vampiro. «Comience el acercamiento para eliminación directa». Era la transición de una emboscada de fuego a distancia hacia la búsqueda y eliminación de los sobrevivientes escondidos. 20 vampiros comenzaron a avanzar hacia el rancho, usando la cobertura del fuego continuo para acercarse a las posiciones donde los resistentes mantenían una defensa desesperada. «Vienen hacia nosotros», gritó el gato desde su posición detrás de un tractor abandonado. «Son muchos, no vamos a detenerlos». El martillo, veterano de 45 años que había sobrevivido a docenas de enfrentamientos durante su carrera criminal, entendía que la situación era desesperada. Había visto suficiente combate para reconocer cuando una batalla estaba perdida. «Alacrán», le gritó por radio. «Tenemos que intentar romper el cerco. Si nos quedamos aquí, nos van a eliminar uno por uno. Romper por el barranco sur. Tal vez podamos llegar al río y escapar por agua». Era un plan desesperado, con probabilidades mínimas de éxito, pero era la mejor opción que permanecer en posiciones defensivas que se volvían más insostenibles cada minuto. «Todos los sobrevivientes», ordenó el alacrán por radio, «en mi marca. Movimiento coordinado hacia el barranco sur. Fuego de cobertura máximo». Los 15 sicarios que aún permanecían vivos prepararon su último intento coordinado de escape.
Era una maniobra que requería coordinación perfecta y suerte extrema para tener cualquier posibilidad de éxito. «Ahora», gritó el alacrán. Los sobrevivientes abandonaron sus posiciones defensivas simultáneamente, corriendo hacia el barranco sur, mientras disparaban todo lo que tenían para crear una cortina de fuego que pudiera cubrir su movimiento. Pero el vampiro había anticipado exactamente esa táctica. Equipo Delta, objetivos moviéndose hacia el barranco sur. Activen barrera final. Los vampiros, posicionados específicamente para interceptar intentos de escape, abrieron fuego coordinado sobre los sicarios que corrían desesperadamente hacia la única ruta de escape aparentemente disponible. El toro fue el primero en caer, con múltiples impactos en la espalda mientras corría llevando una K-47 que ya no tenía munición. El jaguar logró avanzar 50 metros antes de ser alcanzado por fuego cruzado de dos posiciones diferentes. El martillo, a pesar de su experiencia y determinación, fue derribado por un tirador de precisión cuando estaba a solo 20 metros del borde del barranco. Uno por uno, los sobrevivientes fueron eliminados durante el intento desesperado de escape, que había sido calculado y preparado por los vampiros como parte integral de la emboscada. En pocos minutos, 15 hombres habían sido reducidos a 5 sobrevivientes que lograron alcanzar la vegetación densa al borde del barranco. El alacrán estaba entre ellos, herido en el hombro izquierdo, pero aún capaz de moverse. Los otros 4 eran el gato, el cuervo, el oso y un sicario joven conocido como el ratón. Sigan moviéndose, ordenó el alacrán mientras se deslizaban por la pendiente pronunciada del barranco. No paren hasta llegar al río. Pero incluso mientras escapaban por el terreno difícil, podían escuchar el sonido de helicópteros acercándose. El vampiro había activado la fase final de la operación: persecución aérea para eliminar cualquier sobreviviente que lograra escapar de la emboscada terrestre. Helicópteros, jadeó el gato mientras descendían por el barranco. ¿Quiénes son estos tipos? Son los vampiros, respondió el alacrán amargamente. Nosotros fuimos los idiotas que creímos que podíamos robarles. El sonido de los rotores se acercaba rápidamente. Los 5 sobrevivientes tenían minutos antes de que los helicópteros llegaran con tiradores que podrían eliminarlos desde el aire. Ahí está el río, gritó el ratón, señalando la corriente de agua que serpenteaba por el fondo del valle. Métense al agua, ordenó el alacrán. Es nuestra única oportunidad. Los 5 hombres se lanzaron al río justo cuando el primer helicóptero apareció sobre el borde del barranco. El agua fría los golpeó como un martillo, pero la corriente fuerte inmediatamente comenzó a arrastrarlos río abajo. «Manténganse bajo el agua», gritó el alacrán mientras los disparos comenzaban a impactar la superficie del río por donde habían entrado. Los helicópteros siguieron la corriente del río, disparando sistemáticamente hacia cualquier movimiento en el agua. Era una cacería final ejecutada con el mismo nivel de precisión que había caracterizado toda la operación. Después de la persecución aérea, los helicópteros regresaron hacia el rancho abandonado, donde el vampiro coordinaba la limpieza final del área de operación. De 40 sicarios que habían entrado confiadamente al rancho, 35 habían sido confirmados muertos. El destino de los 5 sobrevivientes que habían escapado por el río permanecía incierto, pero para propósitos de la operación, la célula del alacrán había sido efectivamente eliminada. El mensaje había sido enviado claramente a cualquier otro comandante del CJNG que pudiera estar considerando acciones similares. La traición a los vampiros resultaría en la aniquilación total, sin posibilidad de escape. La emboscada más sofisticada en la historia reciente del narco mexicano había sido ejecutada perfectamente, demostrando capacidades operativas que rivalizaban con fuerzas militares de élite. El río arrastró a los 5 sobrevivientes varios kilómetros río abajo antes de que lograran salir del agua en una zona rocosa donde la corriente se calmaba. El alacrán, el gato, el cuervo, el oso y el ratón emergieron empapados, heridos y completamente conscientes de que su vida anterior había terminado para siempre. ¿Todos vivos?, preguntó el alacrán mientras se arrastraba hacia la orilla pedregosa. El oso tiene una bala en la pierna,
reportó el gato, examinando la herida de su compañero. Necesita atención médica pronto. No podemos ir al hospital, respondió el alacrán amargamente. Los vampiros van a tener vigilancia en todos los hospitales de la región. Era la realidad brutal de su nueva situación. Como sobrevivientes de una célula que había sido marcada para la eliminación total, no podían acceder al sistema médico normal. No podían contactar a sus familias, no podían regresar al territorio que habían controlado durante años. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó el ratón, el sicario más joven del grupo, que recién comenzaba a comprender la magnitud del desastre. Sobrevivir, respondió el alacrán, y averiguar cómo los vampiros supieron exactamente lo que estábamos planeando. Durante las siguientes horas, mientras caminaban por senderos de montaña evitando las carreteras principales, el alacrán repasaba mentalmente cada detalle de la información que había recibido del cabrito. La precisión de la emboscada sugería que los vampiros no solo habían conocido sus planes, sino que habían estado involucrados en crearla. Información falsa que los había atraído a la trampa. El cabrito nos traicionó, concluyó finalmente. Toda la información sobre el cargamento de fentanilo era una mentira para atraernos al rancho. ¿Pero por qué?, preguntó el cuervo. Nunca tuvimos problemas con los vampiros. Siempre mantuvimos territorios separados. Porque alguien les dijo que estábamos planeando independizarnos, respondió el alacrán. Alguien los convenció de que éramos una amenaza. Era una deducción correcta, aunque no conocía los detalles completos. Durante semanas anteriores, otros comandantes del CJNG habían reportado al vampiro que la célula del alacrán estaba operando con demasiada autonomía, manteniendo porcentajes mayores de las ganancias, desarrollando contactos independientes con proveedores. Los reportes habían sido suficientes para que el vampiro obtuviera la autorización del Mencho para resolver el problema antes de que se volviera una mayor amenaza. Al amanecer, los 5 sobrevivientes llegaron a un pueblo pequeño en las montañas donde el alacrán tenía un contacto que podría ayudarlos. Don Aurelio, un médico veterinario retirado que ocasionalmente trataba heridas de bala sin hacer preguntas, por una compensación adecuada. ¿Qué les pasó?, preguntó don Aurelio cuando vio el estado de los hombres que llegaban a su puerta. Problemas con la competencia, respondió el alacrán con un eufemismo que el médico entendía perfectamente. Don Aurelio trató las heridas del oso y del alacrán en una clínica improvisada que había establecido en él. Establo detrás de su casa. Era un hombre de 65 años que había aprendido a no hacer preguntas sobre el origen de las heridas que trataba. Van a necesitar antibióticos, les dijo mientras limpiaba la herida del alacrán. Y van a necesitar quedarse escondidos durante semanas hasta que cicatricen. No tenemos semanas, respondió el alacrán. Van a estar buscándonos. Entonces van a necesitar salir de Michoacán por completo, ir a un lugar donde nadie los conozca. Era un consejo práctico que los 5 sobrevivientes sabían que tendrían que seguir. Su vida como sicarios del CJNG en el territorio que habían controlado durante años había terminado abruptamente. Mientras tanto, en el rancho abandonado donde había ocurrido la emboscada, el vampiro supervisaba la operación de limpieza que eliminaría la evidencia de la masacre. Equipo de limpieza, remuevan todos los cuerpos, ordenaba a los especialistas que habían llegado con camiones y equipo para eliminar rastros de la confrontación. Quiero que este lugar se vea exactamente como estaba antes de la operación. Los 35 cadáveres fueron transportados a un crematorio clandestino, donde serían reducidos a cenizas y dispersados sin posibilidad de identificación futura. Las camionetas destruidas fueron remolcadas a un desusadero que las desmantelaría completamente. Las armas, municiones y equipo personal fueron recolectados y distribuidos entre otros sicarios del CJNG como bonificación por su participación exitosa en la operación. ¿Qué reportamos sobre los sobrevivientes que escaparon por el río?, preguntó uno de los lugartenientes del vampiro. Reportamos eliminación total, respondió el vampiro. 5 hombres heridos sin recursos ni territorio no representan una amenaza significativa. Era una evaluación práctica. Los sobrevivientes no tenían manera de reorganizar la célula,
no tenían acceso a armamento o financiamiento. No tenían territorio donde operar. Efectivamente, habían sido neutralizados como amenaza operativa. El reporte que el vampiro envió al Mencho fue conciso y profesional. Célula rebelde del alacrán eliminada completamente. 40 objetivos neutralizados. No hay sobrevivientes. Operativamente relevantes. Territorio de Apatzingán disponible para reasignación a un comandante leal. El Mencho respondió con aprobación inmediata y órdenes para que el vampiro seleccionara a un nuevo comandante para el territorio que había quedado vacante. Era una rutina administrativa que demostraba cómo la eliminación de una célula completa era procesada como un evento de negocio normal. En la estructura del CJNG. Días después de la emboscada, los 5 sobrevivientes habían llegado a Tijuana usando transporte público y dinero que el alacrán tenía guardado para emergencias. Era una ciudad donde podían perderse en una población de millones, encontrar trabajo temporal, planear sus próximos pasos sin ser detectados por las redes de los vampiros. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó el ratón mientras se instalaban en un hotel barato en la zona turística. Sobrevivir, respondió el alacrán, y decidir si queremos intentar la venganza o simplemente desaparecer para siempre. Era una decisión que definiría el resto de sus vidas. Intentar la venganza contra los vampiros sería un suicidio virtual, pero desaparecer significaba abandonar las identidades que habían construido durante años. El gato, veterano con experiencia militar, fue el primero en expresar la realidad de la situación. Hermanos, nuestra guerra ya terminó. La perdimos. Ahora solo podemos elegir cómo queremos vivir lo que nos queda. El cuervo asintió. Tengo familia en Sonora que no sabe a qué me dedicaba. Tal vez pueda comenzar una nueva vida allí. El oso, aún recuperándose de su herida en la pierna, era más pesimista. ¿Creen que los vampiros nos van a dejar vivir tranquilos? Si no causamos problemas, si no tratamos de regresar al negocio, tal vez nos ignoren, respondió él. Alacrán sin mucha convicción. La verdad era que ninguno sabía si la supervivencia a largo plazo era posible. Los vampiros tenían la reputación de eliminar amenazas por completo, y 5 sobrevivientes de una operación que se suponía había sido exitosa podrían ser vistos como cabos sueltos que necesitaban resolverse. Esa noche, cada uno de los 5 hombres se enfrentó a la realidad de que la vida que habían conocido había terminado abruptamente. Familias a las que no podrían contactar, territorios a los que no podrían regresar a visitar, identidades que tendrían que abandonar para siempre. El ratón, de solo 22 años, fue quien expresó lo que todos sentían. ¿Valió la pena? Todo por 50 millones que nunca existieron, no valió la pena, respondió el alacrán honestamente. Fuimos ambiciosos e idiotas, y 35 de nuestros compañeros pagaron el precio por nuestra estupidez. Era un reconocimiento brutal de la responsabilidad que cargarían el resto de sus vidas. Al día siguiente, los 5 sobrevivientes tomaron una decisión colectiva que los sorprendió hasta a ellos mismos. Se separarían permanentemente. Cada uno intentaría construir una nueva vida en una diferente parte de México y nunca volverían a tener contacto entre sí. Era una estrategia de supervivencia basada en la lógica de que un grupo disperso sería más difícil de rastrear que un grupo que permaneciera junto. Si alguna vez nos volvemos a encontrar, dijo el alacrán durante la despedida final, será porque uno de nosotros cometió un error que puso en peligro a los demás. Era un pacto sombrío, pero práctico, entre hombres que habían aprendido el precio de la ambición excesiva en un mundo donde la lealtad absoluta era la única garantía de supervivencia. La emboscada de los vampiros había enviado un mensaje claro que resonaría por toda la estructura del CJNG durante años: la traición, real o percibida, resultaría en la aniquilación total, sin posibilidad de escape o perdón. Meses después de la emboscada que había eliminado a la célula del alacrán, las consecuencias de la operación continuaban reverberando por toda la estructura del CJNG, de maneras que incluso el vampiro no había anticipado completamente. El territorio de Apatzingán, que había sido controlado por la célula eliminada, había sido reasignado al tiburón. Un comandante veterano con un historial de lealtad absoluta durante 15 años.
Pero la transición no había sido tan simple como el Mencho había esperado. Los comerciantes locales, transportistas y operadores menores que habían trabajado con la gente del Alacrán durante años desconfiaban del nuevo régimen. Varios habían abandonado la región por completo, llevándose el conocimiento local y las redes de contactos que habían tardado años en desarrollar. La producción bajó 30% desde que tomé el control, reportaba el Tiburón durante una reunión mensual con comandantes regionales. La gente tiene miedo de trabajar con nosotros. ¿Miedo de qué?, preguntó el vampiro. Miedo de que cualquier error, cualquier ambición, cualquier iniciativa no autorizada resulte en lo que pasó con la célula del alacrán. Era un efecto secundario no deseado, pero inevitable, de haber establecido el control a través del terror absoluto. Cuando la lealtad se basa únicamente en el miedo extremo, la creatividad y la iniciativa personal se ven suprimidas, porque cualquier acción puede ser interpretada como una traición potencial. Los halcones reportan información mínima, continuaba él. Tiburón. Los transportistas solo hacen trabajos específicamente ordenados. Los comerciantes pagan sus cuotas, pero no sugieren oportunidades nuevas. El vampiro entendía el problema. Pero no tenía una solución fácil. El mensaje que había enviado con la emboscada había sido recibido claramente por toda la estructura del cartel: obediencia absoluta o muerte. Pero ese mensaje también había eliminado la ambición personal, que había sido el motor del crecimiento económico en muchos territorios. Manténganse firmes, ordenó el vampiro. Es cuestión de tiempo. La gente va a entender que la lealtad genuina no tiene nada que temer. Pero internamente comenzaba a cuestionar si la táctica del terror absoluto era sostenible a largo plazo para una organización criminal que dependía de la iniciativa individual para identificar oportunidades de negocio. En otros territorios del CJNG, los comandantes habían reaccionado a las noticias de la emboscada, reduciendo sus ambiciones personales y aumentando los reportes de sus actividades a los superiores. Era una respuesta que garantizaba la supervivencia individual, pero que limitaba el crecimiento operativo. El Cocodrilo, comandante en Colima, que había estado considerando expandir sus operaciones hacia nuevo territorio, canceló sus planes por completo después de escuchar lo que había pasado en Apatzingán. No vale la pena arriesgarse, le explicó a sus lugartenientes. Mejor mantenemos las operaciones como están y evitamos cualquier cosa que pueda ser interpretada como ambición excesiva. Era una lógica de supervivencia comprensible, pero multiplicada por docenas de comandantes regionales, resultaba en un estancamiento operativo que afectaba las ganancias generales del cartel. El Mencho comenzó a notar una disminución en los ingresos reportados por varias células, pero cuando preguntaba sobre las causas, los comandantes respondían con variaciones del mismo tema. Manteníamos operaciones estables para asegurar la lealtad completa. Mientras tanto, los 5 sobrevivientes de la célula eliminada habían logrado establecer nuevas vidas en diferentes partes de México, aunque nunca completamente libres de la paranoia sobre un posible descubrimiento. El ratón había encontrado trabajo en una maquiladora en Tijuana, usando documentos falsificados para establecer una identidad como Roberto Martínez, de 24 años, sin antecedentes criminales. Ganaba un sueldo semanal ensamblando componentes electrónicos, una fracción minúscula de lo que había ganado como sicario, pero era dinero honesto que podía gastar sin miedo. ¿Valía la pena?, se preguntaba cada mañana mientras esperaba el camión que lo llevaba a la fábrica. La respuesta era compleja. Extrañaba el dinero, el poder, el respeto que había tenido como parte de la célula del alacrán, pero también dormía tranquilo, sin preocuparse por emboscadas, traiciones u órdenes de eliminación. El Cuervo había logrado reunirse con su familia en Sonora, que creía que él había trabajado como transportista durante los años que había estado desaparecido. Su hermana le había conseguido empleo en un rancho ganadero, donde sus habilidades con las armas eran valoradas para la protección contra animales salvajes, pero no causaban sospechas. ¿Dónde estuviste todo este tiempo?, le había preguntado su madre cuando apareció después de años sin contacto. Trabajando en diferentes estados, había respondido con una verdad parcial. Pero ahora quiero estar cerca de la familia.
El gato había usado su experiencia militar para conseguir trabajo como guardia de seguridad privada en Guadalajara. Irónicamente, en la misma ciudad donde había comenzado su carrera criminal años antes. Era un empleo que requería discreción y profesionalismo, cualidades que había desarrollado durante años como sicario. El trabajo lo ponía ocasionalmente en contacto con elementos policiales que podrían haber conocido su rostro de los archivos de inteligencia criminal, pero los documentos falsos y el cambio de apariencia física habían sido suficientes para evitar el reconocimiento. El oso había tenido más dificultades adaptándose a la vida legal. Su herida en la pierna le había dejado una cojera permanente que hacía el trabajo físico difícil, y la falta de educación formal limitaba sus opciones de empleo. Había terminado trabajando como vigilante nocturno en un estacionamiento en Monterrey, un trabajo solitario que le daba mucho tiempo para reflexionar sobre las decisiones que habían llevado a la destrucción de su célula. ¿Cómo llegué aquí?, se preguntaba durante sus guardias nocturnas de 12 horas. Había comenzado en el narco para mantener a mi familia. Pero ahora no podía contactar a esa familia por miedo de ponerla en peligro. El alacrán había tenido la experiencia más exitosa integrándose a la vida legal. Su experiencia organizando operaciones complejas había resultado ser transferible a la administración de negocios legítimos. Había conseguido una posición como supervisor en una empresa de construcción en Veracruz, donde sus habilidades de liderazgo y toma de decisiones bajo presión eran valoradas. Pero cada día vivía con el conocimiento de que había sido responsable de la muerte de 35 hombres que habían confiado en su liderazgo. La culpa por haber llevado a su célula a una trampa mortal lo atormentaba constantemente. Ellos confiaron en mí, escribía en un diario que mantenía como forma de terapia personal, y yo los llevé a morir por una ambición estúpida. Un año después de la emboscada, el vampiro recibió un reporte de inteligencia de que uno de los sobrevivientes había sido identificado, trabajando en Veracruz. Era una oportunidad de completar la eliminación que técnicamente había quedado inconclusa. ¿Quiere que enviemos un equipo para neutralizar al objetivo restante?, preguntó uno de sus lugartenientes. El vampiro consideró la opción durante varios días. Desde una perspectiva operativa, eliminar al sobreviviente final sería consistente con el protocolo establecido. Pero desde una perspectiva práctica, un hombre que trabajaba honestamente en la construcción no representaba una amenaza para el CJNG. Mantengan una vigilancia discreta, ordenó finalmente. Si regresa al negocio criminal, lo eliminamos. Si continúa con su vida legal, lo ignoramos. Era una decisión pragmática que reconocía que algunos problemas se resolvían mejor a través de la inacción que de la violencia adicional. 2 años después de la emboscada, los efectos de la operación continuaban influyendo en la estructura interna del CJNG, de una manera que el Mencho comenzaba a considerar problemática. Varios comandantes regionales habían solicitado transferencias a territorios más estables, donde el riesgo de ser acusados de traición fuera menor. El reclutamiento de personal nuevo había disminuido. Porque los candidatos potenciales habían escuchado historias sobre la célula que había sido eliminada, completamente por su ambición excesiva. Tal vez el mensaje fue demasiado fuerte, admitió él. Vampiro durante una reunión privada con el Mencho. El mensaje fue exactamente lo que necesitaba ser, respondió el Mencho. Pero ahora necesitamos demostrar que la lealtad genuina es recompensada, no solo castigada. Era un reconocimiento de que el terror absoluto, aunque efectivo para mantener el control a corto plazo, requería un equilibrio con incentivos positivos para ser sostenible a largo plazo. El legado de la emboscada en el rancho abandonado de Coalcomán había sido el establecimiento del control interno más estricto en la historia del CJNG, pero también había demostrado que incluso las organizaciones criminales más sofisticadas enfrentaban el desafío de equilibrar la disciplina absoluta con la creatividad operativa necesaria para el crecimiento continuo. La trampa había funcionado perfectamente para eliminar una amenaza específica, pero había creado nuevos desafíos que requerirían años para resolverse completamente. En el mundo del narco mexicano, cada solución creaba nuevos problemas que eventualmente requerirían sus propias soluciones violentas.